En primer lugar, algunos datos sobre el autor de la carta. El autor de la carta es el apóstol Juan. Eso no nos cabe la menor duda. Una cosa curiosa del apóstol Juan es que después de Pablo fue el mayor escritor, por decirlo así, del Nuevo Testamento. Juan tiene un evangelio, 3 cartas y el libro de Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo, pero es autoría en cierta manera del apóstol Juan. Era hijo de Zebedeo, tenía un título peculiar, era el discípulo amado, o en algunas traducciones pone aquel a quien Jesús amó, pero muchos le han apodado de esa manera, el discípulo amado, y fue el último apóstol en morir a finales del siglo I. Vamos a ver alguna cosa también de los destinatarios. No están bien definidos en este inicio, pero quedan definidos a lo largo de la carta. Lo que podemos decir de los destinatarios de la carta es una cosa solo, que son creyentes. Son creyentes. Juan no está escribiendo a mundanos, y hay una cosa interesante, es que a diferencia de algunas otras cartas, Juan no se dirige a una iglesia en particular. En Apocalipsis tenemos cartas a iglesias en particular. En los primeros capítulos de Apocalipsis vemos el mensaje a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de la Odisea, a la iglesia de Esmirna. A veces cuando leemos las cartas de Pablo vemos también destinatarios en particular, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Galacia, la iglesia de Roma. Pero Juan no define una iglesia en particular, es una carta que podemos considerar general, una carta para los creyentes. ¿Y cómo sabemos que es para los creyentes? Por expresiones que utiliza Juan. Por ejemplo, los llama hijitos. Y esto no es una manera como Juan llamaría a un impío o a un incrédulo. Los llama hijitos. En primera de Juan 2:1 dice así: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis, y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Quién tiene un abogado? Solo los creyentes. Los impíos no tienen a Jesús como abogado. Jesús no es el que está ante el Padre siendo como a la diestra del Padre, siendo como el abogado del mundo. Son los creyentes los que disfrutan de ese privilegio en Cristo. Por otro lado, primera de Juan 2:12 dice así: os escribo a vosotros hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. ¿Quién ha recibido perdón de pecados? ¿Quién ha tenido el privilegio, la ventaja, la gran bendición de haber sido redimido y perdonado? Solamente los creyentes. Y aquí vemos esto: os escribo a vosotros hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Y otra de las claves que nos muestra que son creyentes es que también los llama amados y los llama directamente hermanos. En primera de Juan 3:13 se dirige a ellos de esta forma: hermanos, no os maravilléis si el mundo os odia. No os maravilléis si el mundo os odia. Entonces vemos que se dirige a ellos como hijitos, vemos que se dirige a ellos como hermanos, y hermanos además que van a ser odiados por el mundo. Así que tenemos al autor Juan y tenemos los destinatarios. Es una carta a creyentes en general. Por eso es una carta que hablará también mucho a nuestra vida, porque no está hablando de un contexto en particular, de una ciudad en particular, de una región en particular, sino aplica a todos los creyentes. Y otra cosa importante, los 3 puntos principales de la carta, las 3 cosas que vamos a ver en toda la carta. Hoy, estos son muchos puntos, pero si pudiéramos dividir la carta en bloques temáticos, veríamos que tiene 3 muy definidos. El primero, una exhortación muy clara a la vida en santidad. Juan va a dejar muy claro que el que practica el pecado no es de Dios. Y va a llamar constantemente al creyente a una vida piadosa, dejando en la mesa una realidad muy cruda pero bíblica. Y es el hecho de que si vives en pecado, puedes ir a la iglesia, puedes cantar alabanzas y puedes llevar una cruz en el pescuezo, que si vives en pecado eres del diablo. Además, Juan lo dice de una manera muy fea en el sentido de dura. Lo dice bien, es bíblico y es una realidad. Juan no dice solo no es creyente, sino que Juan afirma que quien practica el pecado literalmente pertenece a Satanás. Entonces, esto es lo primero que vamos a ver, uno de los grandes temas, una exhortación a la santidad. Otro de los temas que veremos mucho en la carta es una exhortación al amor fraternal, a un amor sincero entre los hermanos, no a estar juntos como algo empalagoso,
sino amar de verdad al hermano, a honrarlo, a respetarlo, a orar por él, a cuidarlo, a servirlo en un sentido real, un amor real. Y en tercer lugar, algo que Juan va a hacer de una manera muy clara y contundente, es definir quién es Jesús. Para Juan algo muy importante es eso, ¿quién es Jesús? La doctrina que habla sobre la persona y naturaleza de Cristo. Y ese tema es muy importante y antes de entrar en nuestro texto quiero resaltarlo por un hecho. Que una de las cosas que Juan ya estaba viviendo y con las que estaba batallando en ese tiempo Juan, era la aparición de falsos maestros que negaban una de las dos naturalezas de Cristo. La doctrina apostólica tiene un gran fundamento. Jesús es totalmente hombre y Jesús es totalmente Dios. Pero a lo largo de la historia han surgido bastantes falsos maestros y siguen surgiendo hasta hoy que niegan una parte de esa naturaleza. Encontrarán a los testigos de Jehová, ellos no te van a decir que Jesús no fue un hombre, pero ellos niegan que Jesús fue Dios. Y así tenemos otras sectas, tenemos otros falsos maestros que han ido apareciendo a lo largo de la historia y Juan va a dedicar unas palabras muy directas a esos falsos maestros. Los va a llamar de muchas maneras, pero las más comunes son mentirosos y anticristos. Por ejemplo, aparecían personas que negaban la deidad de Jesús y Juan les dedica palabras como esta. Primera de Juan 2, 22 y 23 dice así: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Hay una cosa muy fuerte en este texto que acabamos de leer. Juan es tajante en algo. Si niegas la deidad de Jesús, no conoces a Dios. No puedes relacionarte con el Padre y no con el Hijo. Negar al Hijo es negar al Padre. Negar que el Hijo es Dios es negar al Padre, no conocer al Padre, no tener comunión con el Padre. Hermano, ¿cómo creen que sienta eso a un judío que es mirado por muchos evangélicos como un hijo de Dios? Pero Juan acaba de decir que quien niega la deidad de Jesús no tiene al Padre. No puedes rechazar a la persona de Cristo y creer que abrazas al Padre. No son separables. Es como abrazar a Cristo y rechazar la iglesia. No puedes abrazar la cabeza y tirar a basura el cuerpo. Así mismo pasa con Dios. No puedes abrazar al Padre y rechazar al Hijo. Para Juan van juntos. Y quien niega al Hijo, niega al Padre. Y Juan es tajante. Y además dice que es mentiroso. Y dice además que es anticristo. Esa palabra la trabajaremos más adelante en otros estudios. Nos centraremos un poquito más en ella. Así que por un lado Juan dedica estas palabras a personas que negaban la deidad de Jesús. Pero en el mismo tiempo habían personas, otros falsos maestros que negaban la encarnación de Jesús. Negaban la humanidad de Jesús. Y Juan le dedica estas palabras. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 2 y 3. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu, otra vez aparece la palabra, ¿de quién? Del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O segunda de Juan 1:7, en su segunda carta dice esto: pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Así que es interesante. Si niegas que Jesús es Dios, eres un mentiroso, eres un anticristo y no tienes al Padre. Y si niegas que Jesús fue totalmente hombre, es totalmente hombre, no tienes al Padre, eres un engañador y eres un anticristo. Si niegas cualquiera de las dos naturalezas de Jesús, niegas un fundamento de la fe apostólica, y es que Jesucristo es totalmente Dios y totalmente hombre. Uno de los fundamentos de nuestra fe cristiana es esa: la deidad de Jesús y la encarnación de Jesús.
Como veremos, podemos comer en la mesa con alguien que pueda pensar distinto en cuanto al fin de los tiempos. Podemos comer en la mesa con alguien que pueda creer algo diferente, a lo mejor en cuanto a los dones en algún tema secundario. Pero no podemos tener comunión con aquellos que niegan fundamentos de nuestra fe. Y un fundamento es este: Jesús es totalmente Dios y es totalmente hombre. Negar cualquiera de esas realidades te hace enemigo de Dios y te hace merecedor del infierno. Alguien que no acepta la deidad de Jesús no se puede salvar. Y alguien que no acepta la encarnación de Jesús no se puede salvar. Quien no acepta esa realidad rechaza al Hijo, y Juan dice que automáticamente rechaza al Padre. Así que la doctrina es importante. Para todos aquellos que muchas veces dicen que la doctrina no es tan importante, mira si es importante la doctrina, porque nuestra salvación está en juego. Nuestra salvación está en juego. No estamos hablando de temas secundarios, estamos hablando de fundamentos de la doctrina apostólica. Ahora sí, esto es una pequeña introducción de lo que vamos a ver en toda la carta. Vamos a pasar a nuestro texto. Y en primer lugar, he dividido el texto en dos temas: versículos 1 y 2 y versículos 3 y 4. Por un lado, los versículos 1 y 2 vemos el contenido del testimonio de Juan. Juan va a dar testimonio de algo y nos va a decir de dónde viene eso que nos va a decir, cuál es el origen de eso que nos va a contar. Juan nos va a hablar de la fuente de sus palabras. Juan nos va a hablar del origen de su enseñanza. Juan nos va a hablar del origen de la doctrina de los apóstoles. Así que los primeros 2 versículos, Juan va a dejar claro cuál es el origen de todas las cosas que él va a enseñar. Y la segunda parte son los versículos 3 y 4, es el propósito que tiene Juan con lo que va a enseñar. No es lo que va a hacer los primeros 4 versículos, es una introducción de lo que va a ir haciendo en toda su carta. Juan nos está diciendo en los 2 primeros que toda su carta tiene un origen. Juan nos está diciendo en los 2 primeros que todo lo que va a estar enseñando tiene una fuente, y nos va a decir cuál es el origen de sus palabras. Y en segundo lugar, Juan nos dice lo que pretende conseguir con su enseñanza. Juan quiere que cuando acabe la carta y esa carta sea leída por los creyentes, pasen 2 cosas especialmente, que las veremos luego en los versículos 3 y 4 y que muy bien han sabido ver aquí. Obviamente han visto mucho. No sé si la resurrección la vi, no sé si la predicación del evangelio muy clara la vi, si el sacrificio lo vi, pero muchas sí que están. Vamos entonces a los 2 primeros versículos. El contenido del testimonio de Juan. Empieza así: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del Verbo de vida. Pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Hermano, hay una cosa muy interesante y yo no sé si te has dado cuenta, y es que las primeras palabras que hay aquí me hacen viajar de una manera rápida a las primeras palabras del Evangelio de Juan. Una de las cosas que me muestra que es el mismo escritor es que hay muchas similitudes en las cosas que Juan dice en estas cartas y en las cosas que Juan ha dicho en el Evangelio. Por ejemplo, palabras que vemos en ambos lados o muy parecidas. Vemos principio en Juan 1:1, ¿recuerdan también? Vemos palabra, vemos vida, vemos estaba con Dios, con el Padre, vemos se hizo carne, vemos se manifestó. Entonces, el inicio de la carta de Juan y el inicio del Evangelio de Juan nos muestran más o menos las mismas palabras. Parece que Juan empieza igual todos los escritos. Y algo que va a dejar claro en ese escrito y en ese principio es que Jesús es Dios y Jesús es hombre. Juan empieza sus cartas con un saludo peculiar. Juan empieza sus cartas presentando la naturaleza de Jesús. ¿No te has dado cuenta la diferencia en cómo empieza Mateo? ¿Cómo empieza Marcos? ¿Cómo empieza Lucas? Por ahí vas viendo genealogías. Por ahí vas viendo otras cosas, quizá la aparición de Juan Bautista. Pero cuando llegas a Juan,
otro evangelio que a lo mejor piensas, va a empezar con otra genealogía, va a empezar, no sé, con Juan Bautista, de golpe empieza con otra cosa totalmente diferente. Empieza hablando de Jesús, del Verbo, y empieza hablando de que se manifestó, que se hizo carne, que habitó entre nosotros, pero también que estaba con Dios en el principio y que era Dios. Entonces Juan demuestra que hay algo que Juan tiene en su corazón y quiere dejar claro desde el principio. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y hermano, esa es una pregunta que puede parecer muy básica, pero muy necesaria tener clara. Por ejemplo, hay muchas personas que hoy viven un evangelio que deja claro que no saben quién es Jesús. Porque si tú vives el evangelio o vives tu fe cristiana como te da la real gana, ignorando los mandamientos de Jesús, ignorando la voluntad de Jesús, ignorando el carácter de Jesús, tú solo ves a Jesús como tu Salvador, pero no ves a Jesús como tu Señor. Entonces tú no ves a Jesús como yo. Tú ves un Jesús que siempre te va a ayudar, que murió por tus pecados, que te ayudó delante de Dios, que pagó por ti, pero no ves a tu Rey. No ves a tu Señor. No ves al Rey de tu corazón, al que gobierna tu vida. Es importante saber quién es Jesús para nosotros, porque marca nuestra vida. Hermano, mi confianza en Jesús es muy diferente si solo veo a un hombre, así veo a Dios y un hombre. Es muy importante saber quién es Jesús y por eso Juan lo deja claro en el saludo. Y Juan lo que empieza diciendo es que Jesús es Dios y lo hace de esta manera. Nuestro texto empieza diciendo lo que existía desde el principio. Lo que existía desde el principio. Hermano, esa expresión principio nos viene a la memoria, o al menos a mí cuando la leo Génesis. Génesis. Cuando yo leo esto, nos viene a la memoria, haya luz. En el principio, lo primero que algunas traducciones lo ponen como en el comienzo. Nos viene a la mente Génesis, la creación de todo. Y algo que nos dice aquí es que lo que existía desde el principio. Rápidamente, Juan nos está diciendo que Jesús no es temporal, que Jesús no tiene 30 años, que Jesús no tiene 20 ni 50. Nos está hablando de la eternidad de Jesús. Nos está hablando que Jesús, que es el tema central de Juan, estaba en la creación. Estaba desde el principio. Juan va a hablar de Jesús y usa esa expresión, lo que existía desde el principio. Nos está mostrando su eternidad. Y es algo interesante, porque esa misma expresión la usa para referirse al Padre también. En 1 de Juan 2:13 dice esto. Os escribo a vosotros padres. ¿Por qué? Porque conocéis al que ha sido desde el principio. Pero en ese versículo no está apuntado directamente a Jesús. Mira cómo sigue. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros niños porque conocéis al Padre. Está escribiendo a creyentes, está escribiendo a los padres, a los jóvenes, a los niños. Y usa esa expresión, conocéis al que era desde el principio. Pero al final deja claro a quién se refiere. Conocéis al Padre. Conocéis al Padre. Entonces hay algo muy hermoso en esto. Juan nos está diciendo que en el principio estaba el Hijo. Y Juan nos está diciendo que en el principio estaba el Padre. Y ahora podemos entender cuando vemos la Escritura diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Porque no estaba solo el Padre. Y no estaba solo el Hijo. Estaba el Padre y estaba el Hijo. Y ahora podemos entender por qué Dios no dice, voy a hacer al hombre a mi imagen y semejanza. Voy a hacer al hombre. Voy a hacerlo yo. ¿Por qué usa un término plural? Hagamos. Porque lo que existía desde el principio se refiere al Hijo. Y lo que existía desde el principio también se refiere al Padre. Y es algo interesante, y en esta primera clase lo haré sobre todo, voy a ir bailando un poco con el Evangelio de Juan. Porque Juan se refiere a Jesús de esa misma manera en el Evangelio. Juan 1:1. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Era Dios, no como algunas Biblias de algunas sectas que pone un Dios con D minúscula.
No hay manera más retorcida de crear una secta tan perturbada como los testigos de Jehová que coger la santa palabra de Dios y querer cambiarla para justificar sus herejías. Pero te digo una cosa, quien le ponga y le quite, ellos no tienen que tener miedo de la rabia o el problema que pueda tener yo con ellos. Ellos deberían tener temor de cuando estén delante de Dios. Han jugado con su palabra. Y eso es muy serio. Juan 8:58. Jesús les dijo, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Antes que Abraham naciera, hermanos, qué expresión más maravillosa. Está apuntando a un hombre que existió hace muchísimos años, el padre de la fe de muchos de ellos. Y Jesús se refiere a Abraham y dice que antes de que él naciera, él ya era. Y además usa esa expresión, el yo soy. Jesús usa esa expresión en más de una ocasión. Y nos recuerda mucho a la expresión utilizada del Padre al dirigirse a Moisés. Cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿y quién digo que me ha enviado? Moisés, yo soy el que soy. Di que el yo soy te ha enviado. Y luego vemos a Jesús usando un término similar. Antes de que Abraham naciera, yo soy. Y eso es algo que yo quiero dejar claro. Aunque a veces lo digamos, y no esté mal del todo usarlo, Jesús no existe, Jesús es. Es una cosa distinta, hermanos. Es una cosa distinta. Porque a veces cuando hablamos de existir, nos viene a la mente algo que se ha hecho, se ha formado, se ha creado, ha venido a existencia. Es como que no existía y ahora existe. Y sé que hablamos muchas veces de Jesús y de Dios, refiriéndonos a que existía desde la eternidad, a la preexistencia de Jesús, y no está mal, no es una palabra herética, pero quiero que sepamos algo, yo soy. No dijo antes de que Abraham naciera yo existía. Antes de que Abraham naciera yo ya estaba. Antes de que Abraham naciera yo soy. De golpe, no, usa un presente. ¿Y sabes por qué usa un presente? Porque para Dios no hay pasado, presente y futuro. Él es eterno. Antes de que Abraham naciera yo soy. En la creación yo soy. Ante Moisés yo soy. Ante Abraham yo soy. Y ante Juan yo soy el que soy. Porque yo soy el mismo ayer, yo soy el mismo hoy y yo soy el mismo mañana. Vosotros fuisteis, sois y seréis, pero yo siempre soy, porque en mí tampoco hay sombra de variación. Eso es glorioso. Eso es glorioso. Y Juan 17:5 dice, y ahora glorifícame tu Padre junto a ti. Y quédate con estas palabras, hermano, porque yo sé que tú has leído el Evangelio de Juan, pero estoy seguro que muchos de vosotros no lo habéis leído con la atención que merece. Porque mira lo que acaba de decir Jesús, glorifícame tu Padre junto a ti. Y mira ahora, con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. ¿Entiendes lo que dice Jesús? ¿Qué gloria tenía Jesús? ¿Con quién tenía esa gloria? Con el Padre. ¿Con quién estaba Jesús? Con el Padre. Los dos estaban en gloria. Antes de que el mundo existiera. Hermanos, ten claro, en ese hagamos estaba el Padre y estaba el Hijo también con Él. Porque el Hijo y el Padre han sido uno por toda la eternidad. Él estaba con Él en la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Antes de que el mundo existiera. Ahí recordamos incluso esas palabras de Filipenses. El que existía en forma de Dios. No escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Qué dice eso? Él estaba ahí en gloria. Él estaba ahí con el Padre. Él estaba ahí disfrutando de la adoración de los ángeles. Pero vino aquí. Se hizo hombre, se encarnó, se despojó de sí mismo. No se despojó de su deidad, se despojó de su gloria allí. Se despojó de lo que tenía allí un tiempo. Dejó a un lado un tiempo la gloria eterna en la que residía con el Padre y vino aquí junto a nosotros. Pero no negó su naturaleza. No negó su naturaleza. Por eso gobernaba los mares. Por eso resucitaba a los muertos, porque seguía siendo el dueño de la creación, el dueño de la vida. Era hombre y era Dios. Es hombre y es Dios. Así que en primer lugar vemos
La deidad de Jesús. La deidad de Jesús. Y hermano, ¿por qué eso es importante para la iglesia? ¿Por qué eso es importante para la iglesia? Hermano, por dos cosas. La primera, porque es un fundamento de nuestra fe. Jesús es Dios. Y la segunda, porque cuando tú entiendes que por ti no ha muerto un mártir, por ti no ha muerto cualquier creyente que clavaron en una cruz, por ti no ha muerto Pedro, por ti no ha muerto Pablo ni Juan, por ti no ha muerto un cristiano común lleno de buenas obras que vivió siendo buena gente y que lo martirizaron por su buen comportamiento. Por ti ha muerto Dios mismo hecho hombre. Hecho hombre. Y yo sé que tú puedes entrar en shock y decir, Dios no puede morir. Pero es lo que vengo a decirte. Tienes que entender sus dos naturalezas. Tienes que entender sus dos naturalezas. Dios es eterno. ¿Cómo puede morir en una cruz? Pero es que Él es Dios y es hombre. Dios tiene sed. No, Jesús tuvo. Dios tiene hambre. No, Jesús comió. Dios parpadea. No, Jesús durmió. Porque es Dios, pero es hombre. Y si no entiendes sus dos naturalezas, habrá textos bíblicos que no vas a comprender bien. Porque hay algunos textos que apuntan a veces a una de esas naturalezas y hay otros textos que apuntan a veces a otra de esas naturalezas. Pero hermano, hay una cosa todavía más maravillosa, como veremos luego, y es que Juan sabe que lo que ha oído, lo que ha visto, lo que ha palpado, que el que ha comido con ellos, se ha sentado a la mesa y ha andado con ellos, Juan sabe que era Dios. Hermano, ¿cómo puedes creer que se sienta Juan? La gente tenía rabinos, tenía maestros. Pablo había estudiado con Gamaliel, pero ellos habían estudiado con Dios. Ellos habían estudiado con Dios. A veces a nosotros nos llega la satisfacción de decir, mira, me tomé un café con Paul Washer, qué tiempo edificante. He podido comer hoy con su gel Michelin, qué buen tiempo. Esta gente ha comido con Dios. Esta gente se ha sentado en un monte y ha escuchado a Dios hablar. Esta gente ha estado en un barquito con Dios. Esta gente ha dormido con Dios. Porque no creo que estuvieran en grandes hoteles 5 estrellas. A hombres como Pedro, Dios mismo le dio de comer. Dios les ha lavado los pies. Dios les ha lavado los pies. Hermano, yo no sé si a veces no nos paramos a pensar en eso. Dios les ha lavado los pies. Eso es glorioso. Ahora Juan sigue hablando más todavía de la deidad de Jesús y ofrece un término un tanto distinto. Habla de Él como el verbo de vida. Él ha empezado diciendo en su texto lo que existía desde el principio y ahora dice lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Acerca del verbo de vida. Esa palabra verbo no nos hace pensar de nuevo en el Evangelio. Juan capítulo 1 versículos 1 y 2. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Él estaba en el principio con Dios. Hermano, es interesante. La palabra verbo muchas veces es traducida por palabra. Hermano, cuando tú piensas en la creación, ¿cómo hizo Dios las constelaciones, las estrellas? ¿Cómo creó Dios los luminares? Por su palabra. ¿Cómo creó Dios los montes, los mares? Fue su palabra, hermano. Fue el poder de su palabra lo que traía a creación cosas ex nihilo, de la nada. Todo vacío, absolutamente nada, nada. Y de golpe aparece todo por el poder de su palabra. Por eso utilizan el verbo muchas veces para referirse a Jesús. Porque la palabra verbo nos hace pensar en la palabra creativa de Dios, creadora de Dios, en cómo Dios usa su palabra para crear y nos hace ver al Hijo que estaba en el principio con Dios, en esa palabra, como un agente creador. El Padre creó todas las cosas, pero el Hijo también.
La Biblia muestra al Padre en muchas ocasiones como creador de todas las cosas, como Señor de todas las cosas. Pero la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, muestra al Hijo como creador de todas las cosas. Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, mira lo que dice, en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo, en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Mira qué interesante ahora, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es el origen y el fin de todas las cosas. Todo lo ha creado Dios y lo ha creado para Dios mismo. Hermano, Dios creó todo para su gloria. No pienses que Dios estaba ahí solo, aburrido, y dijo, no, tengo que hacer un parque de atracciones para los hombres, porque deben ser las personas más felices del mundo y voy a crear todo para ellos. No, Dios nos dio la capacidad de ejercer mayordomía en la creación, pero Dios lo ha hecho todo para su gloria. Hermano, mira, los montes no son para tu gloria, son para la gloria de Dios. Es más, cuando tú y yo hemos llegado, los montes lo hemos destrozado. Los mares son para su gloria, los animales para su gloria, y tú y yo somos para su gloria. Lo que pasa es que el pecado ha hecho que destrocemos todo lo que debe dar la gloria a Dios. Pero Dios será incluso glorificado en el juicio. Pero Dios ha creado todo para Él. La creación es para que veamos lo perfecto que es, lo hermoso que es, lo sabio que es. Tenemos al mejor arquitecto, el mejor diseñador. Ve la creación. Los mares, los ríos, agua dulce, agua salada, animales en los cielos, animales en la tierra, animales en los mares, árboles frutales. A veces hablo con Clis y ella me habla a veces de esas cosas. Vamos a veces por la montaña andando, cada flor que tú dices, ¿cómo Dios se le pasó por la cabeza todo esto? Y encima vivimos en una zona que no tiene tanta vegetación como el Amazonas, pero cada flor, cada pétalo diferente, algunos parecen de plástico, otros de terciopelo, otros los tocas y están duros, otros los tocan y se caen, unos rosas, uno amarillo, uno verde, unos pequeños, unos grandes. Y tú ves eso donde no entran muchos hombres y solo miras algo. ¡Oh, glorioso Creador! Que pintaste un precioso cuadro para que todo el mundo dijera, no hay pintor mejor que Dios. Menos cuando llegamos nosotros, que las arrancamos y las tiramos, que rompemos una rama de un árbol, aunque solo queremos pegarle a alguien. ¿Sabes? Creo que cuando entendemos esto, cambia nuestra manera de manejarnos en la creación. Cuando tú, y repito, sabes quién es Jesús, cuando tú sabes quién es Dios, creo que ya no tiras tantos papeles por la ventana. Creo que ya cuando vas a lo mejor a la playa o al campo, recoges en una bolsa todos los desperfectos. Incluso si ves otros, también, porque piensas en el Creador. Ya no maltratas animales para divertirte. Ahora sabes que sí, no son personas, pero que el justo cuida de su bestia y que son creación de Dios. ¿Para qué voy a andar matando bichitos? ¿Acaso me van a comer vivo? No, los ignoro, los dejo. Dios los creó por algo y todos juegan un propósito en la creación. Hermano, tu manera de moverte en la creación cambia mucho cuando conoces al Creador. ¿Es así? Es así. Pero mira, todo fue hecho por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Él es antes de antes de que haya luz, ya estaba Jesús. Él es antes de todas las cosas. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Él trajo vida. Él fue la palabra que trajo vida a este mundo y vida a los hombres, vida a nosotros. Él es la palabra de vida. Y hay algo asombroso en este texto de Pablo, y es que no solo dice que lo ha creado Él, sino que lo sostiene.
Dice que todas las cosas en Él permanecen. Hermano, qué maravilloso eso. Dios no ha hecho el mundo y se ha ido. ¡Hala! Acabado. Dios lo ha hecho y lo sostiene. Dios sigue siendo el que manda la lluvia. Dios sigue siendo el que alimenta al leoncillo. Dios sigue siendo el que cuida a las aves. Dios sigue siendo el que prepara el nido. Dios sigue siendo. Dios creó y Dios sostiene. Dios te dio vida y te sostiene. Dios no te salvó y te dijo, ahora ya está, mi trabajo está hecho. De aquí para adelante, majo, cosa tuya. Él empezó la obra y Él la sostiene. Él empezó la obra y Él la perfecciona. ¿Para qué? Para al final presentárselo ante Él y que Él mismo diga qué obra ha hecho. Mira cómo es. Él te dio vida, Él te salvó, Él te está santificando para que cuando te presentes ante Él más parecido a Jesús, Él mismo se diga a sí mismo, qué gran obra he hecho, qué bueno soy, gloria a mí. Dios no te va a dar ni un aplauso. Si tú corres por el aplauso de gente, te voy a decir una cosa, busca el de los hombres, porque a ti Dios nunca te va a aplaudir. A ti Dios no te va a aplaudir, porque todo lo bueno que sale de ti es de Él. Y los aplausos son de Él. ¡Oh, qué gran predicador! Aplaude a Dios. ¡Oh, qué gran maestro! Aplaude a Dios. ¡Oh, qué gran pastor! Aplaude a Dios. ¡Oh, qué gran siervo! Aplaude a Dios. Nunca a los hombres. Porque cualquier resquicio de bondad y buen servicio que salga de un hombre o una mujer de Dios, lo ha hecho Dios mismo. Tú no conoces a grandes hombres de Dios. Tú conoces a hombres con los que Dios hace cosas grandes. La gloria es de Él. Cuidado con mirar a los hombres demasiado bien. Cuidado con mirar a los hombres demasiado bien. Porque si Dios soltara un instante a uno de esos hombres que miras demasiado bien, mañana se te cae al suelo. Y te llevas las manos a la cabeza. ¿Qué pasó? Quien sostiene a los predicadores es Dios. Quien sostiene a los pastores es Dios. Quien sostiene a sus siervos es Dios. Por eso, toda honra, toda gloria, todo honor, toda alabanza, todo loor, sean solo para Dios. Para Dios. ¿Te gusta tu pastor y tu predicador? Ve a casa y da gracias a Dios por él. No elogies a tu pastor. Elogia a Dios que lo usa. A Dios que lo forma. Recuerda siempre, hay que conocer quién es Dios, porque así sabremos mejor quiénes somos nosotros. El propio Evangelio de Juan también habla de Jesús como creador. En Juan 1:3, después de lo que hemos leído, dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Jesús nada existe. Así que en primer lugar, Él es eterno. En segundo lugar, Él es Dios. En tercer lugar, Él es creador. En cuarto lugar, Él se manifestó. Él se manifestó. Ahora todo lo que vemos está ahí arriba. Creación, eternidad, gloria. Pero Él se manifestó. Versículo 2. Pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Mira que os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. ¿Te has dado cuenta que se refiere a la vida eterna como si fuera una persona? Os anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre. ¿Y quién ha dicho Juan constantemente que estaba con el Padre? Juan acaba de hacer una relación muy estrecha entre Jesús y la vida eterna. Solo hay vida eterna en Cristo. La vida eterna estaba con el Padre, es Jesús mismo. Mira cómo se refiere Jesús a la vida eterna en relación a Jesús en otros textos. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Quién nos ha dado vida eterna? Vamos a analizar despacito. ¿Quién nos ha dado vida eterna? Dios. Pero mira lo que dice ahora. Y esta vida está en su Hijo. El Padre te ha dado vida, pero esa vida solo está en el Hijo. No hay vida eterna fuera de Jesús. No hay otros caminos. No todos llevan a Roma. No todos adoran al mismo Dios.
Deja de escuchar esas falacias y mentiras que dicen al final todos adoran a Dios. No, porque solo se llega al Padre a través del Hijo. Si niegas al Hijo, no adoras a Dios. No lo adoras. Dios ha dicho, quien niega al Hijo, me niega a mí. Quien niega al Hijo, niega al Padre. Oye, yo te adoro, pero no creo en tu Hijo. No es así, no va así. Para el Padre no funciona. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. ¿Por qué la gente se sigue preguntando si hay otras formas de salvarse? Si se pueden salvar otras religiones que no creen en Jesús. ¿Por qué damos más vueltas a preguntas que son simples? Como aquel niñito que se acercó hace un tiempo al Papa de Roma y le pregunta, mira, le da un abrazo lleno de lágrimas y le dice, no, mira, es que mi padre era un buen hombre, era un buen padre, pero era ateo. Ese niño se acerca al Papa de Roma y le dice, mira, mi padre era un buen hombre, era un buen padre, nos cuidaba, nos amaba, era atento, un buen esposo, pero era ateo. Y claro, queda muy bonito y toda la gente elogió las palabras del Papa, aplaudió las palabras del Papa, porque abrazó al niño y le dijo, yo creo en un Dios compasivo, yo creo en un Dios misericordioso, no en un Dios que manda al infierno a un buen padre. Era ateo, no creía en el Hijo. Y Juan dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. No importa lo que diga el Papa, no importa lo que diga el mayor de los rabinos o el mayor de los imanes musulmanes, lo que importa es lo que dice la palabra. Sin Cristo no hay salvación. Pero como tienen a hombres infalibles que creen que sus palabras valen lo mismo que las palabras de la Escritura, que creen que la tradición y la palabra de Dios vale lo mismo, damos crédito a esas cosas. Y te voy a decir una cosa, para el mundo suenan más bonitas, pero ¿saben qué le estás diciendo al mundo? Lo que el mundo te dice. Yo no creo en Dios, yo creo en ser buena persona. Oye, ¿crees que Dios va a mandar a mi madre al infierno? ¿Por qué? Ella no cree, pero ella es tan buena. Mi abuela era tan buena. Tú has dicho una cosa, no cree, no importa todo lo que añadas. No importa si ha dado su cuerpo a la ciencia. No importa si dio todo su dinero a los pobres. No importa si hizo 1000 obras de caridad o dio comida a los pobres los 365 días del año. Creyó en el Hijo. No hay vida. Este mensaje no atrae, este mensaje te tachan de religioso, de fanático, de exclusivista, de que no puede entrar todo el mundo en tu iglesia. Sin el Hijo no hay entrada. Puedes entrar aquí, pero no entrarás en el cielo. Si tienes al Hijo, tienes la vida. Si no tienes al Hijo, no tienes vida, porque solo hay vida en Cristo. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? ¿En qué consiste la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, Padre, y a Jesucristo, a quien has enviado, Hijo. La vida eterna consiste en conocer al Padre y en conocer al Hijo. No hay vida fuera de ello. Pero hay una cosa interesante. Este texto que hemos leído nos muestra la encarnación de Jesús. ¿Por qué nos muestra la encarnación de Jesús? Por palabras clave. Se manifestó. Es una palabra que nos está apuntando a la encarnación. Lo hemos visto, lo hemos oído, lo hemos palpado. Ha tenido comunión con nosotros, tenía cuerpo. Está hablando de la encarnación de Jesús. Algunos falsos maestros se han levantado diciendo que tenía apariencia de hombre, que era como un hombre. Pero no, la realidad es esta, era totalmente hombre. Tenía el cuerpo pleno físico de un hombre. Y eso aparece a lo largo del Nuevo Testamento muy claro. Juan dice que se manifestó. Juan dice que lo han visto, que lo han oído, que lo han palpado. Y Juan deja claro en el Evangelio, también en el principio, la encarnación. Versículo 14 del capítulo 1. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Vimos su gloria. Lo que hemos visto, el Verbo se hizo carne y vimos su gloria. Juan no está hablando de lo que alguien le ha contado sobre Jesús. Juan está hablando de lo que ha visto. De lo que ha visto.
Se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermano, ¿por qué creemos en la palabra de Juan? ¿Por qué creemos en la doctrina apostólica? Porque no se trata de algo que imaginaron de Jesús, no se trata de algo que les contaron de Jesús, no se trata de una carta que ellos recibieron y que ahora nos han comunicado. Creemos la doctrina apostólica porque la doctrina apostólica se centra en lo que han visto, en lo que han oído y en lo que han palpado. Lo que Juan nos está diciendo es: creed en la doctrina de los apóstoles porque viene directamente de Dios. Es lo que nos ha dicho Él, es lo que hemos visto de Él, es lo que hemos escuchado de Él. Por eso creemos su palabra. Y Dios, y Jesús, que es Dios, se encarnó, se hizo carne. Y hermano, la encarnación es de suma importancia también. Hermano, mira, sin encarnación no habría salvación. Vamos a ver textos que justifican esto que acabo de decir. Gálatas 4 y 5. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Dónde estaba el Hijo desde el principio? Con Dios, ¿recuerdan? En la gloria que tenía contigo desde la eternidad. Pero cuando llegó el tiempo, Dios envió a su Hijo. Y mira qué frase pone ahora: nacido de mujer. Nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Cómo quién? ¿Quiénes nacían de mujer? ¿Quiénes nacían bajo la ley? Los hombres. Los hombres. ¿Para qué tuvo que nacer de mujer? ¿Para qué tuvo que nacer bajo la ley? ¿Para qué tuvo que encarnarse? A fin de que redimiera a los que están bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. En este pasaje, Pablo a los Gálatas les dice que para que nosotros fuéramos redimidos, Él tuvo que ser hombre, porque Él no vino a redimir animales, Él no vino a redimir a los ángeles, Él vino a redimir a los hombres, y por eso tuvo que ser hombre. Para redimirnos y que pudiéramos ser adoptados como hijo, el Hijo se tuvo que hacer carne. Pero mira qué maravillosa noticia la de la encarnación. La veremos más a lo largo de la carta de Juan, más adelante. Pero mira todos los beneficios de la encarnación. Primera de Juan 3:5, mira este texto. Y vosotros sabéis que Él otra vez, ¿qué palabra aparece? Manifestó. ¿Para qué? A fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Mira qué interesante. Tuvo que ser hombre para quitar los pecados. Tuvo que encarnarse para quitar los pecados. Tuvo que encarnarse para pagar por nuestros pecados. Otra vez Juan relaciona la manifestación de Dios, la manifestación del Hijo de Dios, relacionada con la salvación de nuestras almas, con el pago por nuestros pecados. O primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Y mira qué dice ahora: el Hijo de Dios se manifestó. De nuevo, esa palabra que apunta a la encarnación. Manifestó con este propósito: destruir las obras del diablo. Destruir las obras del diablo. Tuvo que encarnarse para destruir las obras del diablo. ¿Por qué tuvo que encarnarse para destruir las obras del diablo? ¿No viaja a tu cabeza a Génesis 3? ¿No viaja a tu cabeza al pecado? ¿No viaja a tu cabeza aquella gran promesa? ¿Quién va a pisar la cabeza de la serpiente? ¿Quién iba a pisar la cabeza de la serpiente? La simiente de la mujer, nacido de mujer, encarnación. ¿Para qué? Para cumplir esa promesa, pisar la cabeza de la serpiente, destruir las obras del diablo, derrotar al enemigo de nuestras almas. Primera de Juan 4:9, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Fue una manifestación del amor de Dios para que pudiéramos vivir por medio de Él. Y solo a modo de recordatorio, hermanos, de la carta que estamos estudiando los martes, del libro que estamos estudiando los martes tan precioso, Hebreos 2:14, recuerdan: así que por cuanto los hijos participan de carne y de sangre, Él igualmente participó también de lo mismo, de carne y sangre, naturaleza humana. ¿Para qué? Para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, del diablo. Y así
Miren, esto es maravilloso. El segundo punto es rápido ahora, lo siguiente es rápido. Pero déjenme recordar algo. Así como hemos dicho que es maravilloso saber que quien murió por nuestros pecados, quien pagó por nuestros pecados, quien se entregó por nuestros pecados fue el mismo Dios. Hay otra cosa maravillosa, es saber que cuando estamos solos, afligidos, tristes, angustiados, debemos saber que Dios se hizo carne. Dios nos comprende. Dios nos entiende. Dios se puede compadecer de nosotros. ¿Recuerda la enseñanza? Tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nuestras flaquezas, de nuestras debilidades. Él nos entiende. Él no tuvo pecado, pero Él comprende nuestra naturaleza. Así que por un lado, la confianza de que Dios mismo pagó por nuestros pecados y la confianza de un Dios que nos comprende porque se encarnó. Qué glorioso mensaje el entender que nuestro Dios, que nuestro Señor, que nuestro Salvador es totalmente Dios y totalmente hombre. Así que lo primero que nos ha dicho Juan es el origen de su testimonio. Juan nos dice, lo que os voy a enseñar, lo que os voy a decir tiene que ver con Jesús y viene de Jesús. Lo hemos visto, lo hemos oído, lo hemos palpado. Y ahora la segunda parte de nuestro estudio, que la tengo que dar en 12 minutos, Imagínate, menudo desafío. No tenemos que hacer más lo de la pizarra, os habéis comido mi tiempo. Esto ha sido mala idea. Esto no ha sido bueno. Pero ya que he empezado tengo una mala costumbre, que esto lo tengo que hacer hasta el final. Próximo día rápido, Pero no, esta parte es corta, porque Juan tiene dos propósitos. Leamos primero versículos 3 y 4. Lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan no dice yo tengo solo comunión con el Padre. Juan no dice yo solo tengo comunión con el Hijo. Eso también no tiene mucho sentido para estos unicitarios. ¿Cómo hablas con un Jesús solo y le dices, aquí Juan está diciendo que tiene comunión con dos? Juan está diciendo, tenemos comunión con el Padre y tenemos comunión con el Hijo. Juan no está diciendo, el Hijo es el Padre. Yo tengo comunión con el Padre y automáticamente tengo comunión con el Hijo. Juan está diciendo, yo tengo comunión con el Padre y tengo comunión con el Hijo. ¿Estás diciendo que son dos dioses? No, estoy diciendo que es un Dios. Un Dios. Tenemos al Padre, tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo. Un Dios. Pero yo no lo entiendo. Es que tú eres un hombre. Tú no eres un Dios. Tú eres un hombre. Pero es una realidad bíblica. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Para que nuestro gozo sea completo. Así que Juan ha recibido, ha visto, ha oído cosas que tienen que ver con Jesús. Enseñanzas que tienen que ver con Jesús. Y Juan ha decidido hacer algo maravilloso. Compartirlo. Algo que, como dije, Yesenia lo comentaba y es una aplicación. Nosotros tenemos que seguir dando testimonio también de lo que hemos recibido de ellos. Juan lo recibe de Jesús, lo comparte con nosotros. Nosotros lo recibimos de los apóstoles, de los discípulos, de las cartas. ¿Y qué debemos hacer? Quedármelo, ¿no? Seguir testificando. Ya no les voy a decir a las personas lo que he visto, lo que he oído, lo que he palpado. Les voy a decir, mira, lo que oyeron, lo que vieron y lo que palparon, eso te digo. Pero debemos compartir esa palabra. Juan nos trae esa palabra a nosotros y en primer lugar con un propósito. Él tiene comunión con el Padre, Él tiene comunión con el Hijo, pero mira qué dice. Lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Si vosotros tenéis comunión con nosotros, y nosotros tenemos comunión con el Padre y con el Hijo, ¿con quién te vais a tener comunión vosotros? Si vosotros tenéis comunión con lo que yo os enseño, y lo que yo os enseño es comunión con el Padre y el Hijo, si creéis lo que yo os enseño, vosotros tendréis comunión con el Padre y con el Hijo. El primer propósito de Juan es que tú tengas comunión con Dios. Pero, Juan no se está refiriendo a una relación simplemente a algo relacional. Juan se está refiriendo a la palabra. En este término, relación no es comunión en sentido de orar. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado acerca de Él, eso es lo que hace que tengamos comunión con Él. Juan quiere que tengas comunión con la palabra de Dios. Juan quiere que tengas comunión con la doctrina apostólica, porque si estás firme en esa doctrina, estás firme en Dios. Y esto es algo que debes saber. No puedes estar en Dios sin estar en su palabra.
Y esta carta nos va a enseñar que toda esta gente que dice, ¿estudiar para qué? Estudiar no es importante. O esta gente que te dice, yo no tengo religión, yo tengo relación. Tú no tienes muchos tornillos. Tú tienes relación, sí. El traficante de la favela tiene un Jesús aquí tatuado. Y cuando va el pastor, con una metralleta en la mano, le dice, pastor, ore por mí. Que yo tengo relación con Dios, yo tengo temor de Dios, yo tengo respeto de Dios. Y te lo dice con la AK-47 aquí. Y esperando ir a la favela de enfrente a matar al rival. Pero con el Cristo tatuado. Hermano, todo el mundo cree que tiene relación con Dios. Todo el mundo hoy. Hoy hay gente que no pisa una iglesia y se santigua por la mañana y cree que tiene relación con Dios. No hay relación con Dios sin tener relación con la verdad de Dios. Voy a decirte más. Hay gente que se relaciona con algo a lo que llama Dios, pero no con el Dios de las Escrituras. Porque no puedes relacionarte con un Dios que no conoces. Y no puedes conocer a un Dios sin su palabra, porque Él se ha dado a conocer principalmente en las Escrituras. Y Juan tiene comunión con el Padre y con el Hijo, porque Juan está diciendo lo que ha recibido del Padre y del Hijo, su palabra. Y quiere traerla a nosotros, para que nosotros recibamos su palabra, y eso, al conocerlo, creerlo y vivirlo, nos haga tener comunión con el Padre y con el Hijo. Mira lo que dice 1 de Juan 2:24. En cuanto a vosotros, que permanezca en vosotros lo que oísteis desde lo que ellos han recibido desde el principio. Ahora Juan quiere que permanezca en nosotros. Juan nos da una carta, unas palabras, y Juan quiere que permanezca en nosotros. Si lo que oísteis desde el principio permanece en vosotros, mira que dice, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Te has dado cuenta, hermano? Solo hay comunión en la palabra. Solo hay comunión en la palabra. Y déjame ser claro en esto, y esto no le va a caer bien a mucha gente. Hermano, no podemos tener comunión íntima, comunión espiritual con personas que no tienen comunión en la palabra. Trabajamos con inconversos. Trabajamos con impíos. Tenemos familia inconversa. Tenemos familia impía. Conocemos a impíos. Compramos el pan en panaderías donde nos atienden impíos. Vivimos entre impíos. Pero no podemos tener comunión. Hay un salmo que habla de no sentarse en la mesa de los escarnecedores. Hermano, Dios no te mete en una burbuja, pero Dios no te llama a tener comunión íntima con los que no lo conocen. Hermano, en el mundo tengo conocidos, pero no tengo comunión con ellos. La comunión es algo íntimo, significa compartir gustos, compartir afectos, compartir deseos, compartir pensamientos, compartir metas, ir de la mano, ser uno. Eso es un amigo, mayor que un hermano según la Escritura. ¿Cómo voy a tener todo eso con alguien que odia a Dios? Y hoy están apareciendo movimientos ecuménicos que quieren esto. No, mira, en el fondo tenemos algo en común. El musulmán ora a Dios, el judío ora a Dios, el adventista ora a Dios, el protestante ora a Dios, el católico ora a Dios. Sentémonos a la mesa, dejemos a un lado las diferencias y en nombre del amor, en nombre de la paz, dejemos las diferencias ya a un lado y pongamos en la mesa lo que nos une, Dios. Pero si me siento con un judío, pongo al Padre, pero tengo que negar al Hijo. Y si me siento con un adventista, tengo que empezar a casi elevar a Ellen White a la altura de Dios casi. Y aunque me digan que no, cuando te vas a bautizar, cuando vas a hacer cualquier cosa, Ellen White está impregnada como un mal olor en la nariz, por todas partes. Sus libros, ves Ellen White en cada libro que te recomiendan, en cada texto que enseñan. Te dirán, no la idolatramos. Dime un mes en que Ellen White no esté presente en las reuniones adventistas. Está ahí, impregnada. Hablan de Biblia, claro que sí, y de los escritos de Ellen White, y de las interpretaciones de Ellen White, y de los pensamientos de Ellen White. ¿Cómo me voy a sentar en la mesa con un testigo de Jehová que habla con el Padre, pero niega la deidad del Hijo? ¿Y cómo me voy a sentar con un musulmán que cuando le pregunto ¿y quién es Jesús? Fue un profeta. Fue un hombre bueno, fue un mártir. No puedo tener comunión íntima.
¿Cómo voy a tener comunión con gente que adora a los santos cuando yo creo que el único que merece adoración es Dios? ¿Cómo voy a tener comunión íntima con alguien que llama a María a rogar por los pecadores cuando yo creo firmemente que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús hombre? Llámame fanático, llámame lo que quieras. No los voy a faltar al respeto, no los voy a insultar, no los voy a golpear y no les deseo ningún mal, pero deseo que se arrepientan, porque sin el Hijo no hay vida. Y no se van a sentar en mi mesa y vamos a fingir que nada pasa y hablar como si tuviéramos mucho en común porque también creen en Dios. No, tenemos algunas cosas en común, pero tenemos fundamentos que nos separan y por eso no los puedo llamar hermanos. No puedo, porque niegan verdades fundamentales. La doctrina es importante. Dios quiere unidad, pero no a cualquier precio. La unidad solo en la verdad. Pastor, tenemos que unirnos con más gente, con los que caminen en la verdad, no con cualquiera. Trabajo con todos, me rodeo de todos, pero comunión, que es la palabra, comunión, íntima relación espiritual con los que se mantienen firmes en la doctrina apostólica. Segunda de Juan 1, 9, 10. Juan es más severo que yo. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. Juan es más duro que yo. No tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, ¿qué enseñanza? La que Juan ha estado trayendo, ¿verdad? Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, que Jesús es Dios, que Jesús es hombre, no lo recibáis en casa ni lo saludéis. Así que si el testigo de Jehová pica la puerta, si la abrimos es para decir, ¿quieres escuchar el evangelio? ¿Quieres que hablemos de Jesús? Pero voy a hablar yo. No va a entrar. No vamos a tener comunión. No, pastor, es que los miércoles vienen los testigos a dar estudios a casa. Ni los recibáis en casa, ni los saludéis. Y si tienes un problema, hablas con Juan. Esto no es palabra mía, ¿eh? Es más, si tienes un problema, habla con Dios, porque Juan habló inspirado por el Espíritu Santo. Así que es Dios mismo, a través del Espíritu Santo, el que te ha dicho, no puedes tener comunión con gente que niega los fundamentos de la fe cristiana. Es más, cuando Jesús ora, en la oración intercesora, en la que pide la unidad de su pueblo, en la que ora no solo por sus discípulos, sino por los que han de creer por la palabra de ellos, Jesús pide que esa unión, esa santificación de los discípulos se haga solamente en la verdad. Juan 17, 17, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Así que en primer lugar, Juan quiere que tengamos comunión con Dios en la palabra de Dios. Y en segundo lugar, Juan quiere que su gozo sea completo, no el tuyo, el suyo. Termino con esto, versículo 4, os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo, no tu gozo. Juan no quiere que tú estés feliz. Supongo que sí, Supongo que Juan también quería que estuviéramos felices. Pero el propósito de Juan era su gozo. Y dice nuestro, probablemente Juan está englobando a otros padres de la fe, otros líderes del pueblo de Dios, ancianos, otros que han estado ahí al lado de Juan enseñando la doctrina apostólica, participando de las enseñanzas de Jesús. Y Juan quiere que su gozo sea completo, el de ellos. Porque ¿sabes qué? No hay mayor gozo para Juan que saber que la verdad de Cristo es recibida. Queremos que tengáis comunión con Dios si creéis nuestra palabra, y eso nos va a traer gozo. Qué gozo debía haber en el corazón de Juan sabiendo que iglesias eran abiertas, el reino se expandía, el evangelio corría por las ciudades, la gran comisión se estaba cumpliendo, eso traía gozo. Personas estaban proclamando por distintos lugares, Jesús es Dios. Jesús es Dios y también al mismo tiempo Jesús es hombre. El verbo es Dios y el verbo se hizo carne. Pero hermanos, una cosa, el mayor gozo de Juan no es que creamos la verdad, es que la vivamos.